Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Frida Romay Hidalgo, fundadora del colectivo Cero Desabasto. Eduardo Antonio Lara Pérez, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud, AC, Médicos Unidos por México. Gracias por estar con nosotros. Vaya, este tema lo hemos abordado varias veces, la terrible situación en la que se encuentra el sector salud, pero, Frida, nos encontramos con que el desabasto de medicamentos lo prometió el gobierno federal, iba a terminar en marzo. Viene este escándalo de Birmex, 13,000 millones de pesos, y eso es su justificación para decir, bueno, nos vamos a tardar un poquito más, Frida. Mira, o sea, no vemos con malos ojos que no haya cabida para la corrupción. Consideramos que así debe de ser, porque el sector salud sufrió diversos actos de corrupción que laceraron el derecho a la salud de millones de personas de los diferentes subsistemas que pertenecen al sistema de salud. Entonces, qué bueno que se sancione a las personas que estén involucradas en presuntos actos de corrupción, pero qué mal que no lo hayan detectado al principio, porque si bien desde que estuvieron planeando hacer esta compra consolidada era para que hubieran puesto estos candados necesarios para que no pasaran este tipo de situaciones que ellas y ellos sabían que era probable que pasaran, porque pues ha habido una larga historia, y no solo desde el sexenio anterior, sino desde muchos antes, de que pues a veces hay colusión entre ciertos intereses privados y los funcionarios que son encargados de hacer las compras. Frida, pero es que apenas entró el presidente anterior y dijo, no, hay mucha corrupción en la compra de medicamentos, doctor Eduardo Antonio, y no han sabido cómo. O sea, se lo dieron a Hacienda, se lo dieron a las Naciones Unidas, a Birmex. Esto es un desastre. Sí, todos los derechos que tenemos los mexicanos, háblese de salud, de educación, seguridad y trabajo, pues dependen exclusivamente del gobierno. O sea, las decisiones políticas y la gente que va a hacerse responsable de ello. Pero, ¿qué es una mala administración en salud? Pues una mala administración es la toma de decisiones equivocadas, deficientes, ignorantes, sin planeación, sin ejecución adecuada ni controles adecuados desde el punto de vista de los recursos financieros, económicos, humanos, materiales dentro del sistema de salud. Llevamos un sexenio con López Obrador oyendo promesas y promesas y un montón de cosas que sucedieron. Una farmacia gigantesca que fue una pérdida de dinero para el gobierno mexicano, una serie de compras, incluso a través de la OMS, decían, y que no han resuelto nada. Para mí y para muchos mexicanos es gente que no sabe hacer las cosas. Exacto. Y además un grado terrible de corrupción, pero como es el gobierno de Morena, pues no hay un solo corrupto en la cárcel. Es más, hay ejemplos terribles de cosas que se han hecho tan terriblemente mal y siguen en funciones, como si no importara la salud de los mexicanos, como si no importara el dinero de los mexicanos. El gobierno de Morena sigue administrando mal los recursos económicos, incluyendo pues los servicios de salud. En otras ocasiones, y tiene que ver con la salud, sí, hemos hablado de los derechos, de las cosas, los apoyos que se dan a las madres, a los adultos mayores. Todo eso está muy bien, pero el mejor estímulo que se le puede dar a un mexicano es que tenga trabajo. Ese Exacto. Es el mejor programa social. Y vemos con tristeza que no solamente no se incrementan los trabajos, sino que además, pues los trabajos, al menos en el sector salud, pues faltan claro. Muchísimo. ¿Y cómo no van a faltar si no hay dinero de por medio? Entonces la gente que toma las decisiones políticas y que administra mal los servicios de salud, cree que con poco dinero se tienen que hacer las cosas Exacto. mejor.
Exacto. muy lejos de la realidad. Vamos a darle la bienvenida a Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Gracias, Rafael, por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es tu opinión en este asunto? ¿Cómo nos encontramos? O sea, ahora sí que, como dice el clásico, le cayó como anillo al dedo al gobierno descubrir un sobreprecio de 13,000 millones de pesos para tener justificación y que el desabasto, pues bueno, algún día se resolverá. ¿Así fue, Rafael? ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos el panel. La verdad es que es un tema complicado. De entrada, es una situación inédita. Nunca lo habíamos visto, una cancelación de toda una licitación. Hay 175 claves que fueron las que señalaron como que tenían inconsistencias o que tenían precios mayores a otras ofertas que se habían presentado, pero yo aquí quisiera ser muy puntual. O sea, la industria farmacéutica cotizó las claves y propuso, tuvieron las propuestas económicas al mejor precio. Nunca hubo sobreprecio, pues. O sea, esto de mencionar sobreprecio se refiere que había cotizaciones quizás a menores precios, pero como tú oferta, una propuesta técnica primero que se evalúa, que tienen que cumplir con una serie de requisitos antes de pasar a la oferta económica. Estos requisitos son que tengan registro sanitario, buenas prácticas de fabricación, que estén al corriente en sus pagos al Seguro Social, que tengan una fianza que respalde la oferta, en fin, varias consideraciones antes de pasar a la oferta económica. Si hubo algunas ofertas a menor precio que fueron descalificadas injustamente o indebidamente, es un error de quienes organizaron la licitación. No es que haya habido sobreprecios por parte de la industria. En fin, es un tema donde no es un tema de corrupción, es un tema de mala administración, si tú quieres, pero que no tiene nada que ver con la industria farmacéutica. El problema serio es que tenemos estas 175 claves sin abastecer, que todos los medicamentos son igualmente importantes. No puedes decir, no, pues algunos son un poco más importantes que otros. A ver, si es el que yo necesito, seguramente para mí va a ser el más importante, aunque adquieran los otros 1,500 sin problema. Ese es el gran tema. Ese es lo que estamos sufriendo en este momento, Alberto, de que separaron verdaderamente la adquisición de estas 175 claves. Y por eso suspenden toda la licitación, que fueron cerca de 3,500 claves, más o menos. Válgame, o sea, está interesante el asunto. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, Frida, doctor Eduardo, Rafael. Regresamos con este tema. Entonces, 175 claves, que está dudoso que haya sido sobreprecio, detienen toda la adquisición. Pues la mala administración, como dices, Eduardo, es evidente. Volvemos en 2 minutos. Continuar con nosotros en este debate. Vamos a tratar de digerir lo que nos acabas de decir, Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. No hubo corrupción, 175 claves de más de 3,500. Entonces, Frida, pues ¿cómo entendemos esto? ¿Qué es lo que está pasando en realidad? ¿Qué sabes? Mira, como bien señala, estas 175 claves no es caso menor, porque representa el no garantizar el derecho a la salud a miles de pacientes, pero es decir que si bien han anunciado que ya comenzaron con la distribución desde inicios del mes pasado, eso aún no se ve reflejado en cientos de hospitales y clínicas a lo largo del país. Nosotros en las plataformas que tenemos de Cero Desabasto, todos los días estamos recibiendo reportes de pacientes en todo el país que no se les brindan sus medicamentos. Y también nos han señalado que en algunos hospitales, sobre todo en el centro del país, ya hay un abasto parcial y ya se están entregando algunos de los medicamentos que no se entregaron en los últimos meses, pero en entidades federativas como Baja California,
Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, todavía no hay medicamentos para tratar, por ejemplo, diferentes tipos de cánceres, para tratar enfermedades crónicas no transmisibles, como es la diabetes, como es la hipertensión, que son la causa de muerte de la gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos. También no hay medicamentos para la salud mental suficientes, así que el desabasto va a continuar hasta que no lleguen los medicamentos a las manos de los pacientes. Eduardo Antonio, entonces, esto es una mala administración. O sea, no es el problema de si hay corrupción, si hay sobreprecios, o sea, no le atinan a cómo abastecer, pues como era antes, ¿no? Antes del 2018, ¿o no? Bueno, yo dije administración, pero la administración pone las reglas del juego el mismo gobierno. O sea, ellos deciden a quién les dan contratos y a quién no. Y además ya no tenemos un mecanismo de verificación porque se han quitado todos esos filtros y contrapesos. Pero ¿cómo no va a haber una mala administración si además pues hay desabasto de medicamentos o insumos médicos, almacenes con productos caducos o mal almacenados, retrasos en tratamientos, cirugías, falta de personal médico, capacitaciones, mal pagado además, contratos cancelados sin justificación técnica o financiera? Y en toda la República oímos que en Oaxaca, en Puebla, en Morelos, en Veracruz, por todos lados hay manifestaciones de médicos, enfermeras, de mismos pacientes, pues quejándose de los medicamentos, de la mala atención, del diferimiento de cirugías, de la falta de tratamientos de pacientes de trasplantes o de diálisis peritoneal, o que tienen que ponerse un marcapaso. Pero eso es solamente la punta del iceberg. En realidad, el sistema de salud en México está tan mal planeado y tan poco recurso y tan poco conocimiento que somos un país de enfermos. Deberíamos de trabajar en el primer contacto precisamente para mantener a la gente sana y no enfermos como estamos la mayoría de los mexicanos. Rafael, entonces, hoy la presidenta dice, Birmex lo vamos a fortalecer para que produzcan ellos aquellos medicamentos que ya no tienen patente. Y entonces que esa va a ser la solución. Verdaderamente, ¿qué es lo que falta para que el sector público vuelva a abastecerse de medicamentos? Mira, la verdad, Alberto, yo considero que pues esas son utopías. A final de cuentas, un solo laboratorio pues no puede fabricar todos los medicamentos que se requieren. Estamos hablando nada más de medicamentos, de cerca de 1,080 diferentes medicamentos en el catálogo de medicamentos del sector salud. No hay ninguna empresa en el mundo, ningún laboratorio en el mundo que pueda tener esta capacidad. Por eso existen los laboratorios farmacéuticos. México tiene una industria farmacéutica muy fuerte, muy consolidada, de décadas. Estoy hablando de laboratorios que tienen 80, 90 años en México, nacionales, además de las principales empresas multinacionales que también las tenemos aquí en México. Yo creo que el tema, efectivamente, pues este es el 7º intento de comprar medicamentos de esta administración, contando los 6 años anteriores, y pues ninguno ha sido efectivo, eficaz. Como lo mencionaba Eduardo, la misma Frida, la verdad es que se han dado palos de ciego y no hemos tenido estos resultados que se esperaban, ¿no? A final de cuentas, no se aprovecha una industria farmacéutica que tiene todas las ventajas aquí en México para poder producir los medicamentos que requiere el país, y en vez de eso se está pensando en cosas que pues difícilmente se pueden llevar a cabo. Imagínense que montar un laboratorio farmacéutico pues tomaría 5 o 6 años partiendo de cero, ¿no? Y Birmex no es un laboratorio en este momento. Es una utopía, o sea, es un sueño inalcanzable, como bien dices. Rafael Gual, vamos a tener que hacer la segunda pequeña pausa y regresar con esto. Esto es negligencia y se juega con la vida de muchos mexicanos. Frida, Eduardo, Rafael, volvemos en 2 minutos. Frida, Eduardo, Rafael, regresamos para concluir con este tema. A ver, Frida, entonces,
Ustedes que son expertos en este tema, ubiquémonos en 2018, antes. De plano había tal robadera de medicamentos, de corrupción, que había que cambiar el esquema. ¿Cómo estábamos y cómo estamos ahora, Frida? Bueno, sí había corrupción antes del 2018 y está documentado. De hecho, nosotros como Colectivo Cero Desabasto, junto con la organización Poder, hicimos un reporte en ese entonces, un informe documentando la gran corrupción que había, sobre todo en el IMSS, en tema de compra de medicamentos. Entonces, sí había corrupción, el diagnóstico era adecuado y sí había, sobre todo, distribuidores que se estaban favoreciendo de diferentes vínculos con ciertos actores que pues ya se había identificado, pero pues que lamentablemente no fueron sancionados como se debería en su momento. No obstante, eso no justifica que se hayan tomado las decisiones que se tomaron y que todo el sexenio anterior se la pasaron haciendo experimentos sobre cuál era la mejor manera de comprar y no se allegaron de las expertas y los expertos, porque comprar medicamentos no es tarea sencilla, tiene su alto grado de complejidad y México tenía un capital humano, o tiene más bien, de gente especializada en este tema que se les hizo a un lado y ellas y ellos empezaron a tomar decisiones que trivializaron y que también pues no midieron la magnitud de la complejidad que tiene el asegurar una cadena de acceso efectivo a medicamentos. Claro. Eduardo, el mismo cuestionamiento, o sea, era tanta la corrupción, pero había medicamentos, o sea, ¿cómo? Y ahora que se supone que no hay corrupción, no hay medicamentos, Eduardo. Bueno, seguramente como dice la doctora, había corrupción, no lo dudo, pero éramos ejemplo internacional en inmunizaciones, que es la mejor manera de hacer medicina preventiva, cosa que ha fallado en mucho el gobierno. Y contestando la cuestión de administración, en el gobierno de López Obrador se gastó 29% más en contratos y no se vieron reflejados. Se dejaron de surtir más de 15 millones de recetas. Se creó una mega farmacia que costó dinero y que no opera. Y el desabasto pues sigue heredado a la presidenta Sheinbaum, y ya en la presidencia de Claudia Sheinbaum pues pasa esto de Birmex, 5,000 millones de piezas, desvío de 13,000 millones de pesos, entrega del 61% de lo adjudicado, y eso pues seguramente va a traer un desabasto de medicamentos al menos por 2 meses de lo que ya se tenía previsto. Entonces, por supuesto que es una mala administración, un mal manejo de números, pero vuelvo a repetir, si no hay gente ignorante, pues hay gente muy corrupta, porque sigue sucediendo lo mismo y a los ojos de todo mundo, y no hay culpables, no hay gente en la cárcel, y pues vamos a seguir así o peor. ¿Por qué? Porque el gobierno le ha dado una importancia menor a la salud de los mexicanos, y los medicamentos es solamente una parte del reflejo de esta mala administración. Rafael Gual, ese comparativo, la corrupción anterior al actual régimen, es decir, a partir del 2018 era brutal, y ahora dicen que no son corruptos. A ver, yo te diría, Alberto, hasta el 2018 el Seguro Social organizaba estas licitaciones consolidadas donde participaban los mismos actores, o sea, el ISSSTE, SINSAE, varios de los estados, y era un mecanismo transparente, observado por todo el mundo. Había observadores internacionales de la OCDE, de la OMS, había testigos sociales, en fin. A lo mejor el mecanismo era perfectible, pero realmente funcionaba perfectamente. El Seguro Social tenía abastos, bueno, el Seguro Social y todos los que participaban tenían un abastecimiento de cerca del 95%. Esto, por supuesto, que no se ha dado. En el sexenio pasado, el desabasto, y Frida lo puede constatar, frisaba el orden del 30% en cada año. O
sea, esto no tiene nada que ver. Además, esta supuesta corrupción que había, pues no tiene culpables, o sea, no hubo ninguna persona, ni del sector privado, ni del sector público, que estuviera en la cárcel, o que se llevara a la cárcel. A final de cuentas, no es por defender a los operadores logísticos o distribuidores, pero tenían tres funciones muy importantes. Una, la distribución, otra, la parte financiera, o sea, eran un buffer financiero porque ellos aguantaban estas inversiones por parte de la industria, pues les pagaba la industria y tenían 30, 40, 60 días para que les pagaran las instituciones. Y una parte muy importante que no se considera, la consolidación de la demanda de aquellas claves de alto volumen, donde tenían 5 proveedores que podían abastecer esa clave y si alguno fallaba, pues tenían otros 4 de respaldo. Esta situación obviamente se perdió al eliminar este importante eslabón de la cadena productiva. A ver, Frida, explícanos este asunto. Tú que le has ido dando seguimiento, entonces, ahora estamos en desabasto. O sea, antes del 2018 uno iba al ISSSTE, al Seguro Social, no había tanto problema por los medicamentos. Mira, lo que dice Rafael es cierto, los porcentajes de abasto con los que se tenían en los principales subsistemas del sistema de salud fragmentado y complejo que tenemos eran por arriba del 95%. No obstante, pues seguías habiendo desabasto, ¿no? Porque esos 5% no surtido en todas las instituciones, si lo sumamos, son millones de recetas no surtidas. Pero, sí hay que decirlo, a partir del 2018 y en específico 2019, 2020 y 2021, cuando tuvimos el peor año en la historia moderna en cuestión de acceso a medicamentos y vacunas en el país, pues sí se agravó y conforme han pasado los años después del 2021, poco a poco se ha mejorado el abasto y esos porcentajes han vuelto a subir. Hoy el IMSS todavía está en porcentajes de abasto por arriba del 95%, lo mismo que el ISSSTE, pero ahora el gran problema es con IMSS Bienestar. IMSS Bienestar, como ustedes saben, es el nuevo OPD que fue creado a raíz de la eliminación del INSABI para brindar servicios de salud a personas sin seguridad social. Y hoy IMSS Bienestar tiene porcentajes de abasto entre un 60 y un 70%, cuando pues tiene que brindar servicios de salud a 57 millones de personas. Entonces, hagamos cuentas y veamos que pues el problema es grandísimo. Sí, claro, no, ahora son millones y millones de personas. Cerramos contigo, doctor Eduardo Antonio. Pues bueno, ¿mejorará esto? Dice Eduardo Clark. No, sí, tranquilos, no hay que tener pánico, ya lo vamos a lograr. Tu micrófono, doctor. Primero podría decir que todas las opiniones son válidas. Cada quien ve una parte del problema que es extenso y muy grande. Pero finalmente no se va a resolver el problema si no hay más dinero de por medio, si no hay personas que sepan hacer las cosas. Y con esto digo que todo lo que toma el gobierno para administrarlo, lo hace mal. Y lo hace mal porque no puede competir con las compañías farmacéuticas comerciando que lo hacen bien. Entonces, yo no entiendo por qué esa obsesión de todo querer acaparar en el gobierno con líneas de avión, trenes, etcétera. Sí, hay gente en particular que hace también esa labor. Entonces, tenemos el 3.3, algo así, 3.5 del Producto Interno Bruto destinado a la salud en un país de 130 millones de habitantes, es nada. Entonces, no va a haber mejoría si no se le inyecta dinero. Y luego hay que poner gente, pues que sea capaz. Y sea capaz quiere decir, para empezar, que sepa. Y que además persiga la corrupción. No solamente que la fomente, que la persiga. 30 segundos, Rafael Gual, para terminar contigo. ¿Qué es lo que detectas que realmente está ocurriendo? ¿Hay falta de dinero? ¿Están haciendo como que no le saben a la administración? ¿Hay mucha corrupción? 30 segundos. Gracias.
Roberto, mira, yo creo que hay una mezcla de factores. Una de ellos es no hubo suficiente tiempo. Desde luego la falta de experiencia en realizar este tipo de procesos, el tratar de inventar el hilo negro cuando se tenían soluciones perfectamente probadas, a la mejor, como le digo, era perfectible. Sí, claro. Y la parte más importante era la compra de los estados. Ahí sí podía haber de aquellos que no participaban en la licitación, pero al final de cuentas creo que la falta de experiencia y la falta de tiempo, la falta de planeación, que lo mencionamos antes, sí, pues sean consecuencias graves para esta situación. Pues ahora sí que es una negligencia del gobierno y negligencia criminal porque le pega a los pacientes de México. Frida Romay, Eduardo Antonio Lara, Rafael Gual Cosío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Muy interesantes sus conceptos. Ahí está, terapia intensiva, el sector salud, los medicamentos para largo. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información.